después de esta hermosa alabanza, vamos entonces a ir al mensaje de hoy. Pero antes de iniciar, entonces vamos a entregar este tiempo en oración. Te invito entonces a que me acompañes. Padre, alabamos tu nombre. Te damos a ti la honra, la gloria y el honor por quien tú eres. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Tú eres el creador del cielo y la tierra y todo en cuanto a ellos hay. Gracias, Padre, porque tú nos rescataste un día. Nos trajiste de una vana manera de vivir, de una vida llena de pecaminosidad, y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque con tus lazos de amor nos alcanzaste, Señor. Tú, Padre, tienes cuidado de nuestra vida cada día, Señor. Encomendamos todos nuestros días en tus manos, Señor. Y hoy de manera especial te pedimos que hables a nuestro corazón. Que este mensaje que va a ser predicado, Señor, llegue a la profundidad de cada uno de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu hablando de manera particular a cada uno de nosotros. Que podamos de día en día seguir siendo conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, quita todo tropiezo. Que podamos estar concentrados, Señor. Que podamos recordar este mensaje como los otros en estos próximos días, Señor. Que podamos meditar, Señor, que podamos entender el carácter de nuestro Señor Jesús, que podamos aplicarlo en nuestra vida, que seamos sensibles a la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Quita de nosotros y de nuestro corazón toda rebeldía. Ayúdanos a ser obedientes al Evangelio, Señor, y coloca en nuestro corazón el deseo de servir constantemente. Que podamos mostrar el amor de Cristo a otros, Señor. Que podamos ser esa luz que ilumina en medio de la oscuridad, en medio de un mundo perdido. Te encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, continuamos entonces estudiando el libro de los Hechos. Hemos avanzado, ya hemos visto 8 capítulos y todo este estudio lo hemos denominado la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pudiéramos decir que el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro que nos sirve para encadenar los 4 evangelios con todas las epístolas que vienen más adelante. Así que es supremamente importante y te invito a que si no has leído la totalidad del libro de los Hechos, lo puedas hacer. Si tú tienes el panorama del libro de los Hechos, vas a poder entender mejor todas las epístolas escritas por los apóstoles, porque aquí vemos la cronología de cómo se estableció la iglesia y muchas cosas que sucedieron, de las cuales después se hace referencia en las epístolas. Así que es supremamente importante que podamos leer el libro de los Hechos y que podamos entenderlo. Hoy quisiera introducir con lo siguiente. Sin temor a equivocarme, pudiera decir que el himno Sublime Gracia es uno de los himnos cristianos más conocidos a nivel de todo el mundo. Este himno lo escribió en el siglo XVIII John Newton. Y aunque el himno es completamente hermoso, yo creo que es más hermoso el testimonio de la obra del Espíritu Santo en este hombre. Este hombre era un marinero de familia y durante su época, durante su juventud, se dedicó a traficar con esclavos. Lo que hacía él era capturar, apresar y llevar para la venta hombres esclavos. Se sumergió tanto en esto y tenía una vida tan llena de libertinaje que él mismo resultó siendo esclavo de otro traficante. Finalmente él logra pagar su deuda, pero sigue teniendo las mismas costumbres. Su meta era tener un barco propio de esclavos hasta que lo logró. Durante ese tiempo, de alguna manera, llegó a sus manos un libro que se llamaba La Imitación de Cristo. El Espíritu Santo, de alguna manera, en su mover, hizo que John Newton leyera este libro. Y un día, durante una tormenta, ante el riesgo de muerte, las palabras de este libro llegaron a su mente. Y este hombre pudo reconocer que era un pecador. El Espíritu Santo transformó completamente su vida, dejó esa vida de libertinaje, esa vida llena de pecaminosidad, abandonó completamente el tráfico de esclavos y se dedicó como un líder evangelista
en los mismos tiempos de los conocidos John y Charles Wesley. Estos hombres impactaron el mundo. Por eso digo que más hermoso que el himno es la obra del Espíritu Santo que hizo en John Newton. Cuando Newton compuso este himno, Sublime Gracia, de verdad que él sabía lo que estaba escribiendo con toda la profundidad del caso. Otro hombre del que les quiero hablar data del año 386, llamado Aurelio Agustín. Este hombre, hijo de una madre cristiana, abandonó la fe que le había enseñado su mamá y se dedicó a una doctrina que se llamaba el maniqueísmo, una doctrina, una religión persa. El maniqueísmo consiste básicamente en que no hay cosas de tonos grises, o hay cosas buenas o hay cosas malas. Este hombre, también con una vida pecaminosa, vivió con un amante durante 13 años. Él, en algún momento de su vida, fue confrontado también por el Espíritu Santo. Lo cierto es que él, en una predicación que escuchó de uno de los padres de la iglesia, de Ireneo, él pudo entender el Evangelio. Él lo entendía plenamente, pero ¿dónde? Aquí, en su cabeza. Él no quería dejar su vida pecaminosa. Él no quería arrepentirse y no quería entregar su vida a Cristo. Él entendía completamente el Evangelio, pero luchaba con sus pasiones sexuales. Una tarde, junto a él, escuchó de boca de un niño un himno que se llama Toma el libro y lee, escrito en latín. El Espíritu Santo usó a este niño y la letra de este himno para que Agustín pudiera entender que Jesús lo que le estaba diciendo era: toma el libro, toma las escrituras y lee. Y eso fue lo que él hizo inmediatamente. Él abrió las escrituras que tenía al azar y lo que encontró allí fue el pasaje de Romanos 13, en los versículos 13 y 14, que dicen así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje, estos versículos estaban preparados para el corazón de quien hoy conocemos como San Agustín. Con seguridad, Agustín ha sido el teólogo más grande que ha tenido la iglesia después del apóstol Pablo. Como vemos con el ejemplo de estos dos hombres, Dios transforma la vida de manera poderosa. Hombres que estaban sumidos en sus pasiones, en sus pecados, fueron tocados por el Evangelio de Salvación y fueron transformados. Aquí seguido entonces pudiéramos describir tu testimonio y el mío, si hemos entregado nuestra vida a Cristo. Dios ha hecho un milagro en la vida de cada uno de nosotros. De pronto no tan espectacular por la transformación de la vida que llevaban estos dos hombres, pero es el mismo milagro de salvación, de habernos sacado de una vida llena de oscuridad y traernos a la luz admirable del Hijo Jesucristo. Así que hoy vamos a estar hablando de la conversión de Saulo de Tarso. Es tan impresionante esta conversión que en el mismo libro de Hechos quedó registrada 3 veces. Así que hoy extraeremos algunas enseñanzas de este testimonio de conversión del apóstol Pablo. El principio que tenemos para hoy es el siguiente: que nuestra vida antes de conocer a Cristo, ahora que le conocemos, no nos impida proclamar al Cristo crucificado y resucitado. Yo creo que vale la pena repetirlo. Que nuestra vida antes de conocer a Cristo, ahora que le conocemos, no nos impida proclamar al Cristo crucificado y resucitado. Que esa vida que teníamos antes quede en el olvido y que ahora vivamos en el presente, ahora que vivimos en conjunto con Jesús. El título que tengo entonces para el mensaje de hoy es Vidas transformadas, viviendo el presente con Jesús.
Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo entonces nos muestra dos cosas y en dos tiempos diferentes. Un tiempo que está en presente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el tiempo presente que tenemos si tenemos esa comunión con Jesucristo, si lo hemos recibido como Señor y Salvador. Y un segundo tiempo que está en pasado y que es y lo que vivimos en el presente es la consecuencia de lo que sucedió allá en el pasado. En el pasado, ¿qué sucedió? Que por el amor de Cristo, Él murió por mí en la cruz. Ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, realizado por Jesús, es lo que permite que yo pueda vivir hoy en el presente, pero que viva Cristo a través de mí. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, Jesús produce una transformación en todo aquel que lo recibe por fe. Y hoy, con el testimonio de la conversión de Saulo de Tarso, deseo que veamos tres cosas. Nuestra vida como cristianos se pudiera dividir en tres partes. Antes del encuentro con Cristo, el encuentro con Cristo y después del encuentro con Cristo. Entonces vamos a ir a nuestra primera parte. Antes del encuentro con Cristo. Y hoy vamos a estar entonces en el pasaje de Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 19. Pero siendo un pasaje extenso, vamos a ir por partes. Vamos entonces primeramente a leer los versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La misma humanidad fue impactada por el Señor Jesucristo. Tan es así que lo dividió en dos épocas, ustedes saben, antes de Cristo y después de Cristo. Y eso no es solo para los creyentes, es para todas las personas. Y eso mismo sucede en nuestras vidas. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, con el pasaje y con el estudio contextual de toda la Biblia, podemos decir que antes de Cristo hay dos tipos de personas. Todos, por supuesto, son incrédulos, pero los primeros es que hay unos incrédulos religiosos. Vamos a ir a Filipenses 3, Filipenses 3, versículos 5 y 6, y vamos a ver una descripción que hace el apóstol Pablo de él mismo, o sea, cuando él era llamado Saulo. Filipenses 3, versículos 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Saulo de Tarso se sentía orgulloso de absolutamente todo eso, pero él vivía bajo un sistema religioso. Como él decía, él era fariseo de fariseos y en cuanto a la ley, irreprensible. Pablo creía que él conocía a Dios, pero él después reconoció que era por pura ignorancia que hacía todo lo que hacía. Vamos a ir a 1 de Timoteo 1:13. Hoy tendremos algunos pasajes, entonces intentaremos ir un poquito más rápido. 1 de Timoteo 1:13. Dice la palabra así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo se declara que las personas, o él, estando en un sistema religioso, es completamente ignorante de las cosas de Dios. Es básicamente estar en incredulidad. Entonces, los religiosos podemos decir que piensan que conocen a Dios, que piensan que conocen a Jesús o que conocen al Espíritu Santo, pero en realidad no hay ningún tipo de relación. Y allí hay una marcada diferencia. Entonces, ellos están carentes de toda relación con Jesús.
Ellos intentan experimentar a Jesús, pero a través de lo que ellos hacen. En este caso, Saulo de Tarso intentaba experimentar a Dios a través de la ley mosaica, pero no lo lograba. Tan es así que odió al cristianismo, odió a Jesús y llegó a establecer una persecución a esa iglesia naciente. Ahora, hay otro grupo de personas que, aunque no están aquí en el capítulo 9, sí las podemos ver a través de las epístolas del mismo apóstol Pablo. Estas personas desconocen y niegan a Dios completamente. A este lado están los religiosos que piensan que conocen a Dios, pero a este lado está otro grupo de personas que niegan y desconocen completamente a Dios. El apóstol Pablo los llama en Romanos 1:18 impíos e injustos. Entonces vamos a ir a la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo los llama aquí impíos e injustos. ¿Y cómo viven ellos? Bueno, allí en Romanos también, más adelante, versículo 22, dice lo siguiente: profesando ser sabios, se hicieron necios. Estos hombres que niegan completamente a Dios, que niegan su existencia, todo lo quieren filtrar a través de la sabiduría, pero de su propia sabiduría, del conocimiento. Eso es lo que nosotros conocemos como el gnosticismo. Pero el gnosticismo entierra una variedad de vertientes. Pero realmente los agrupamos todos como gnósticos. Ellos viven de su propio conocimiento, de sus propias doctrinas, de las propias cosas que ellos creen y se inventan. Ellos no están de acuerdo con la palabra de Dios, niegan la existencia de Dios. Entonces, si ellos no obedecen al Evangelio y se mantienen en esa oposición, el Señor, el Dios Todopoderoso, tiene preparado algo para ellos. Allí más adelante, en Romanos 1:28, dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios dice, esta gente es tan impía, esta gente es tan injusta, que creen que ellos tienen la verdad, que los deja para que ellos prácticamente se destruyan solos. Los entrega a una mente completamente reprobada. De allí que quieran vivir como quieran, que tengan diferentes filosofías, diferentes doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, Efesios, podemos ir allí, capítulo 2, 1 y 2, nos muestra el estado de todos aquellos que no han conocido a Cristo y por supuesto en el estado de los que estuvimos, los que en alguna oportunidad no lo conocíamos. Efesios 2, 1 y 2 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, sumado a toda esta pecaminosidad de la humanidad, pues está Satanás con este sistema mundo lleno de corrupción, que siga alentando para que permanezcan allí. El Señor Jesús los llama hijos de Satanás a todas estas personas. Satanás hace su presencia desde la misma creación. Allí en Génesis encontramos cómo tentó a Adán y a Eva y cómo los indujo para que desobedecieran, para que se quisieran apartar de Dios. Durante el ministerio del Señor Jesús sobre esta tierra, también desenmascaró a esos hijos de Satanás que estaban en cabeza de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, que se levantaron en una férrea oposición contra el Señor Jesús. Blasfemaron contra el Espíritu Santo, lo trataron a él de endemoniado, negaron completamente la obra de Dios, la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Y ese ministerio sigue hoy en acción. Por causa de todos estos tipos de hombres fue que vino Cristo a morir en la cruz. Primera de Juan 2:2 dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no estamos llamados para hacer juicio. No vamos a juzgar a una humanidad pecadora porque no se porta conforme a Dios. Lógicamente están apartados completamente de Dios. No podemos exigirle al árbol de manzanas que produzca peras. No podemos juzgar al incrédulo por cometer impiedad, por ser injusto. Esa es su naturaleza y lo que debemos entender, lo que debemos recordar es que nosotros estuvimos allí. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Así como murió por John Newton, murió por Agustín, el gran teólogo, así como murió por Saulo de Tarso, el conocido apóstol Pablo, y murió por muchísimas personas que han sido salvas, el Señor Jesús murió por todos los pecadores. Así que alejémonos de todo juicio y mantengámonos en la comisión que Él nos ha dado de llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces vamos a ir a nuestro segundo punto, el encuentro con Cristo. Vamos a leer entonces Hechos 9, versículos del 3 al 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. En resumen, en estos versículos, Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesús, y ese resplandor lo ha dejado ciego. Tan es así que tienen que guiarlo, llevarlo a un cuarto a la ciudad de Damasco. Entonces vamos a ver algunos aspectos. Lo primero es que nosotros estamos viviendo nuestras propias vidas. Llama la atención lo que dice allí el pasaje: yendo por el camino. Cada uno de nosotros, cada persona, tiene que recorrer un camino en la vida, pero en algún momento vamos a ser confrontados con Jesús, así como fue confrontado Pablo. Vamos a ir entonces al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 10. Romanos 5:10. Dice la palabra así: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que nos está enseñando precisamente el apóstol Pablo es que todos nosotros fuimos enemigos de Jesús, cada uno de nosotros. Aún sin tener esa conciencia, sin tener ese propósito, éramos enemigos de Dios. Por causa de eso, Jesús nos va a confrontar con el evangelio de salvación. Dice que Él fue rodeado por un resplandor de luz del cielo. Allí sucedió algo sobrenatural. Por la narración de los otros dos testimonios que encontramos más adelante en Hechos, podemos saber que esto fue a mediodía, así que sucedió algo sobrenatural, algo que hizo Dios de manera especial. Aquí lo que vemos es nuevamente la iniciativa de Jesús para tener un encuentro personal, así como lo vimos con Felipe y el etíope eunuco. Todo es la iniciativa de Dios. La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo, que cada hombre proceda al arrepentimiento. Por eso Él permite que pasen todas estas cosas. Dios tiene paciencia. Si no fuera Dios así de paciente, sencillamente desataría el juicio en este momento. Pero Él, por amor de la humanidad, por eso envía a su Hijo Jesús para morir por cada una de estas personas, sigue manteniendo su paciencia para que muchos más puedan ser salvos. Entonces, veamos algunos aspectos de lo que sucedió acá. Vamos a verlo con las preguntas. Una pregunta interesante ahí de Jesús es: ¿por qué me persigues?
Esta pregunta pues tiene implícito algo muy importante. En realidad Pablo no estaba pensando que estaba persiguiendo al Señor Jesús. Él estaba persiguiendo a aquellos que habían adherido a la doctrina del cristianismo en la persona de Jesús. Pero aquí Jesús, entonces, con esta pregunta le dice: si tú persigues a cada uno de estos mis discípulos, me estás persiguiendo a mí mismo. Por eso después el apóstol Pablo enseña mismo del cuerpo de Cristo y que en la cabeza es Cristo. Cuando algo pasa, cuando se ataca a un hijo de Dios, en realidad se está atacando a la iglesia, se está atacando a Cristo. Cristo deja implícita entonces esa unidad. Él es la cabeza, pero está unido completamente a cada uno de nosotros. Saulo odiaba a Cristo, pero luego él escribiría algo fascinante. Está allí en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesús sea anatema. Así como John Newton sabía que escribió en su himno Sublime Gracia, Pablo, cuando escribió esto a los Corintios, sabía completamente de qué se trataba: odiar a Jesucristo. Y el Señor Jesús también nos enseña que el Espíritu Santo da convicción de pecado por cuanto las personas no creen en Él. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 9. Entonces la condenación viene ¿por qué? Por no creer y por no amar al Salvador, a Jesús. Dice el Señor Jesús dirigiéndose a Saulo: dura cosa te es dar coces, o sea, decir golpes contra el aguijón. El aguijón es algo que tiene punta, que si tú te estrellas ahí, te va a doler, te va a causar daño. No es sensato entonces ir en contra de Jesús. Eso nos va a llevar ¿a qué? A nuestra destrucción. Esto era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a este joven osado que creía que tenía la verdad, a este Saulo de Tarso. Saulo, por supuesto, entonces supo que estaba sucediendo algo sobrenatural en ese momento. La pregunta de él entonces él respondió con una pregunta: ¿quién eres, Señor? La respuesta de Jesús es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Allí, precisamente, Saulo debió recordar el martirio de Esteban. Si recordamos, lo estudiamos en unos pasajes atrás. Saulo estaba allí. A los pies de él colocaron las ropas los que estaban martirizando, lapidando, apedreando a Esteban. Ahora Saulo entiende esta verdad profundamente. Debió venir a su mente por qué Esteban pudo morir y pudo hablar todo lo que dijo en ese momento de su muerte. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Todas estas palabras debieron retumbar en este momento en la mente de Saulo de Tarso. En realidad lo que sucedió fue que Saulo de Tarso se convirtió en ese preciso momento. ¿Por qué decimos esto? Porque viene la otra pregunta que hace Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo de inmediato cede su voluntad a la voluntad de Jesús. Él reconoció en ese instante toda su equivocación. Como ya lo mencionamos, él reconoció que todo lo había hecho por ignorancia, intentando buscar a Dios, pero estaba completamente equivocado. Y aquí vale la pena mencionar algo. A veces la pregunta no es de parte de nosotros: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Más bien la pregunta es: Señor, ¿qué puedes hacer tú por mí? Y eso es una doctrina, es un pensamiento completamente contrario a la palabra de Dios. Por eso ahora todo este evangelio de prosperidad, por eso esto que yo llamo todas las iglesias pseudocristianas hacen tanto mal a muchas personas, porque colocan a Dios como si pudiéramos hacer negocios con Él. Yo te doy y tú me das, pero de eso no se trata. Se trata de ceder nuestra voluntad, de entregar completamente nuestras vidas a nuestro Creador. Por eso nosotros podemos estar sobre este mundo, porque Él nos ha traído por su voluntad y Él quiere que regresemos a su lado. Así que no esperemos nada de Dios, pero Él por su gracia nos va a bendecir constantemente. Eso es una promesa que Él tiene para nosotros. Aunque nosotros no nos merecemos nada,
Él nos bendice por la fe en Jesús. Entonces, la primera instrucción que le da el Señor Jesús a Saulo de Tarso es: ve a la ciudad y espera, y allí se te dirá lo que has de hacer. Y eso es una buena aplicación para nosotros. Dejemos que el Señor nos hable. En medio de la adversidad mantengamos la calma. El Señor nos dice: ve y espera. Pero ¿qué fue lo que hizo Saulo? Según el pasaje, él estaba allí orando y ayunando. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. En medio de estos tiempos de angustia, oremos, ayunemos para que el Señor nos dirija. El Señor con seguridad no nos va a hablar directamente con una voz sonora a nuestro oído, como lo hizo con Pablo. Nos va a hablar a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que cada día nos alleguemos en un tiempo de devoción, para que nosotros podamos expresar nuestras peticiones y el Señor nos conteste a través de su palabra. La ceguera física de Saulo fue una manera especial que nuestro Señor Jesucristo hizo para trabajar con él de manera espiritual. Pero esto también es un cuadro espiritual de la ceguera de todos aquellos que no conocen a Jesús. Más adelante, a Saulo le van a caer escamas de los ojos y va a volver a ver. Si nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, vamos a salir de la ceguera espiritual y vamos a poder ver el reino de Dios que el Señor Jesús nos ha prometido y vamos a poder disfrutarlo. Entonces, esto nos lleva a nuestro tercer punto, después del encuentro con Cristo. Vamos a leer entonces del versículo 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondiendo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo entonces necesitó ayuda. Aquí entonces vemos ahora la interacción de dos personajes. Vemos a Saulo de Tarso y entra en escena otro personaje que se llama Ananías. Entonces, lo primero que debemos entender nosotros es que nosotros somos colaboradores. Primera de Corintios 3:9 dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios, por supuesto, en la predicación del Evangelio. Ananías fue llamado por Jesús para ayudar a Saulo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña con esto que debemos estar dispuestos a ir cuando Él y a donde Él quiere. Y nosotros entonces debemos estar prestos para la obediencia. Dice Hechos 20:35, y es más bienaventurado dar que recibir. De eso se trata la comunión de unos con los otros. Así que nosotros como colaboradores en el Evangelio debemos estar dispuestos a ir donde el Señor nos pida. Lo otro que podemos tener en cuenta aquí es que debemos vencer los temores y ser obedientes. Allí, en el pasaje, los versículos 13 y 14, vemos una conversación muy sincera, muy directa de Ananías con el Señor Jesús. Además,
él tiene toda la razón de estar atemorizado. Ananías le dice al Señor Jesús que lo que le está pidiendo es algo muy difícil, porque las referencias que tiene de este hombre, de Saulo de Tarso, es que está persiguiendo a personas como él y a todos los discípulos que siguen al mismo Señor Jesús, y que tiene mucho poder, muchas influencias, aún de los propios líderes de la iglesia en Jerusalén, y que le han dado cartas aún para todas estas sinagogas que están allí, inclusive en Damasco. Saulo en realidad, ¿qué es? Un hombre que dice el inicio del pasaje que inspiraba muerte, amenazas. Él era un cazacristianos, era lo que tenía en su mente, cazar cristianos y llevarlos presos, y muchos de ellos murieron. Pero vimos en los mensajes pasados que Dios tiene un propósito específico para cada persona. Dios tuvo un propósito específico para cada uno de los apóstoles. Vimos que tuvo un propósito específico para Esteban, uno para Felipe, y ahora tiene un propósito específico para este hombre que perseguía a la iglesia, para Saulo de Tarso. Lo que nos lleva entonces a pensar y a entender que cada discípulo de Jesús debe estar preparado para sufrir. Una vez que estemos en el lado de Cristo, con seguridad, por causa del Evangelio, vendrá sufrimiento para nuestras vidas. En el versículo 16 dice lo siguiente: porque yo le mostraré, refiriéndose a Saulo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No es que el Señor Jesús estuviera cobrando venganza en Saulo, que el Señor Jesús hubiera pensado, como él persiguió a la iglesia, ahora lo voy a poner a padecer. El Señor Jesús no está diciendo eso. El Señor Jesús, sabiendo el carácter, la pasión de Pablo con la que buscaba a Dios, ahora lo ha tomado de manera especial para que padezca por su nombre. Lo ha tomado como el evangelista, como el misionero que Él quiere que Él sea, para predicar su nombre. Entonces, ¿qué dice segunda de Pedro 2:21? Vamos a buscar. El apóstol Pedro habló de esto mismo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El mismo Señor Jesús padeció por nosotros, y por revelación del Espíritu Santo, al apóstol Pedro nos dice que ese fue un ejemplo para seguir cada uno de sus discípulos, cada uno de los hijos de Dios. Nos dio ejemplo porque vamos a padecer, pero tenemos la esperanza en que Él nos va a sacar adelante. También en 1 de Pedro 5:9 dice lo siguiente: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro está diciendo que todos los hermanos en todo el mundo tienen padecimientos de diferentes tipos, pero que debemos resistir firmes en la fe. Ahora, esto nos lleva a otro punto, el llamado. Ananías finalmente obedeció lo que le pidió Jesús y fue a la casa donde estaba Saulo de Tarso para orar por él y que Saulo recibiera la vista. Vamos a ir a Hechos 22, 14, 16. Más adelante, Hechos 22, 14 al 16. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esta es una de las narraciones que posteriormente hace el apóstol Pablo cuando estaba predicando la palabra. Con su propio testimonio se está colocando de ejemplo para la obra poderosa que hace el Evangelio en cada una de las personas. ¿Qué fue la obra de Jesucristo en Saulo? Él mismo lo estaba colocando. Entonces, este encuentro o esta narración nos dice que Saulo fue escogido por el Señor Jesús, fue llamado por el Señor Jesús para servir. Ese es el primer llamado.
Este encuentro entre Ananías y Saulo nos confirma una vez más que nuestro llamado ¿para qué es? Para servir. A Saulo lo llamó para servir a través de la proclamación del Evangelio, a través de las misiones, y a este hombre Ananías también lo llamó ¿para qué? Para que sirviera en una misión específica, ir y orar por el perseguidor, por el mayor perseguidor que tenían los discípulos de Jesús. Cada uno de nosotros entonces está llamado a servir. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:1 nos enseña lo siguiente: téngannos los hombres por servidores de Dios. Cada persona que está a tu alrededor, ¿cómo debe verte? Como un servidor de Dios. El Señor Jesús dice que nosotros somos luz en medio de una generación que está llena de oscuridad. Que hagamos nuestras obras y que esas obras alumbren para que en lo que ven los hombres glorifiquen a Dios. Finalmente, a Saulo se le caen las escamas que le producían la ceguera. Él fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Ahora nosotros sabemos por las epístolas que escribió precisamente el apóstol Pablo, que en el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, somos sellados de inmediato por el Espíritu Santo y somos bautizados por el Espíritu Santo. Pero aquí este bautizo se refiere al bautizo en aguas. Pablo entonces fue lleno del Espíritu Santo e inmediatamente fue bautizado. Entonces aquí hago un paréntesis: si tú ya has recibido al Señor Jesús como Salvador, prepárate entonces para el bautizo. Es necesario entonces que des testimonio de tu fe, que puedas identificarte con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Como quien dice, Pablo, después de que sucede todo esto, recobra la vista, sellado por el Espíritu Santo y bautizado, quedó listo, preparado para ir al servicio de inmediato. Y en el versículo 19, que es el versículo donde termina este pasaje, dice lo siguiente: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Necesitamos tener fuerzas en la obra del Señor. Nos dice que Pablo tomó alimento y recobró fuerzas. Y dándole la aplicación espiritual, nosotros sabemos que el alimento físico es una simbología del alimento de la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a servir. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Necesitamos estar preparados, necesitamos tener fuerzas. Pero si tú no te alimentas de la palabra de Dios, es muy difícil que puedas servir con fuerzas, que puedas servir con ánimo, que seas poderoso en las obras del Espíritu Santo. Pablo dice que recobró sus fuerzas, estaba con los discípulos, lógicamente allí se involucra el discipulado con seguridad. Pablo, que era un hombre que le gustaba conocer todas las cosas, debió preguntarle mucho a Ananías y a todos aquellos hermanos ahora en su fe que le rodeaban. Es importante el discipulado. Ananías ayudó a Saulo. Que nosotros seamos esos Ananías para muchas personas que están necesitando crecimiento espiritual. Pero no desmayemos en alimentarnos. Así como todos los días te preocupas por tu alimento físico, preocúpate todos los días por alimentarte espiritualmente. No es lo mismo comerse un buen almuerzo que comer todos los días una galletita. No basta con una meditación diaria en la mañana. Necesitamos allegarnos a la palabra, tener un momento de devoción, de estudiar, meditar, preguntarnos qué quiere decirme el Señor Jesús hoy a mí de manera especial en esta situación específica. Tenemos que sacar tiempo para la palabra de Dios. Es indispensable, porque si no seremos cristianos, entre comillas, debiluchos. Pero el Señor quiere que nosotros seamos cristianos poderosos, que seamos poderosos en su palabra, en sus obras, en el testimonio, para proclamar el Evangelio. Saulo de Tarso odió al cristianismo y a Jesús, pero la gracia de Dios lo alcanzó en un momento de su vida. Y este hombre, después conocido como el apóstol Pablo,
fue un hombre obediente completamente al Evangelio. Él tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida fue transformada. El testimonio de vida de Saulo ha influenciado a millones y a millones de personas. Entonces, terminando, nosotros tuvimos una antes de Cristo, una vida llena de delitos, una vida llena de pecados. Pero por la gracia del Señor tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. Nosotros aceptamos por fe que éramos pecadores, que necesitábamos tener una relación con Jesús. Y por la gracia de Él fuimos salvos. Y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora vivimos un presente, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo transformó nuestras vidas, pero vivamos nuestro presente dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de Dios, dependiendo de nuestro Señor Jesús. Esa es la promesa que Él tiene para nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Vamos a concluir. Al inicio mencionamos a John Newton y a San Agustín. Ellos, en medio de una vida llena de delitos y pecados, tuvieron un encuentro con Jesús. Sus vidas fueron transformadas y fueron dedicados a servir a Dios. Ellos también influenciaron a millones de personas, llevando el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿en qué estado estás tú? ¿Estás antes del encuentro con Jesús o después del encuentro con Jesús? La pregunta final para ti es que eres un hijo de Dios. ¿Deseas vivir en la tranquilidad de tu confort o te arriesgarás a sufrir por causa del Evangelio e influir a miles? Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. A ti la gloria, la honra y el honor, Señor. No queda más que darte gracias, Señor, por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Tú nos rescataste de una vana manera de vivir, de una vida de oscuridad, de tinieblas, de negarte, de ser tus enemigos, Señor. Y por la gracia tuya, Señor, tú nos alcanzaste con tus lazos de amor. Gracias, Padre, por el regalo de salvación. Gracias, Señor, por el sello de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das diariamente. El solo hecho de respirar, el solo hecho de despertar cada día, Señor, es una bendición, un milagro que proviene de ti, Señor. Ahora, Señor, estamos en Cristo, estamos en ti, estamos identificados contigo, Señor Jesús. Ayúdanos a ser obedientes a la comisión que tú nos has dado. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a poder tomar nuestra cruz y a seguirte, Señor, en obediencia. Padre del cielo, ayúdanos cada día a discernir tu palabra, que podamos comprender y entender cuál es tu voluntad, tu plan específico para nuestra vida y que podamos seguirlo en obediencia, Señor. Padre, ayúdanos a vivir este presente sabiendo que tú estás con nosotros, que esa es tu promesa, que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre, para terminar, entonces la pregunta para nuestros invitados. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Estás antes de Cristo? Si eso es así, ya lo escuchaste. Necesitas tener un encuentro personal con el Salvador, con Jesucristo. Tu pecado te impide relacionarte con Él. El pecado ha construido una barrera, un abismo que te impide acercarte a Dios. Pero el mismo Señor Jesús voluntariamente subió a la cruz del Calvario a morir por ti. Solo falta que te reconozcas como un pecador delante de Dios y que aceptes que necesitas al Salvador, al Señor Jesús en tu vida, que reconozcas que tú no puedes manejar la vida conforme a la voluntad de Dios, que necesitas llenar esos vacíos que tienes en tu corazón y que eso lo puede hacer solo el Señor Jesús, tu Creador, quien te conoce. Te invito entonces para que en la intimidad de una oración puedas recibir a Jesús como el Salvador.
Acompáñame en esta oración el día de hoy. Señor Jesús, hoy delante de Dios reconozco que soy pecador, que el pecado, Señor, ha impedido que me relacione contigo. Pero reconozco que te necesito como suficiente y único Salvador. Hoy te invito para que tomes control de mi vida. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Haz con mi vida lo que tú quieres que sea, Señor. Yo me aferro a tus promesas de que tú estarás siempre conmigo, que no me dejarás ni me desampararás. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Espero que hayas podido entregar tu vida a Jesús. Y para todos ustedes, hermanos, Dios les bendiga.